niños, en esta oportunidad les voy a contar sobre la familia de Rocío. Rocío estaba sentada en el mueble y estaba mirando unas fotos, mientras toda su familia estaba en el jardín celebrando el cumpleaños de la abuelita de Rocío. Rocío seguía mirando fotos. En ese momento, su primo Rubén se le acerca y le dice: ¿qué estás haciendo, Rocío? Estoy mirando unas fotos de Hawái. ¿De Hawái? ¿Por qué? Es que estaba pensando. ¿Tú te acuerdas de mi amiga Marcia? Le pregunta a su primo Rubén. Y Rubén le dice: déjame pensar. Esa amiga tuya que tiene mucha plata, mucho dinero. Sí, me acuerdo de ella. Bueno, ellos se están yendo de vacaciones a Hawái. Es cumpleaños de la abuelita de Marcia y la abuelita, como tiene mucho dinero, va a alquilar una casa en Hawái y va a llevar a todos sus hijos y a todos sus nietos. Y nosotros, como no tenemos mucho dinero, celebramos aquí en mi casa el cumpleaños de la abuela. A mí me gustaría que mis abuelos tuvieran mucha plata también, como la abuelita de Marcia, para que nos lleven a Hawái. Y Rubén le dice: quizás algún día podremos ir a Hawái, pero no te preocupes, Rocío, porque nuestros abuelos están preparando un viaje espectacular para nosotros. ¿A dónde?, le dice a Rocío. Yo no sabía, cuéntame. Sí, tú sabes, el abuelo siempre habla del viaje espectacular que haremos toda la familia cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Sí, le dice Rocío, sí me acuerdo. Sí, mi abuelo siempre, desde que yo era una niña, me decía que un día toda la familia íbamos a hacer un viaje espectacular al cielo. Y Rubén le dice: quizás nuestros abuelos no tengan tanto dinero, pero ¿sabes qué? Nuestros abuelos nos aman mucho. Y desde que nosotros éramos pequeños, ellos siempre nos han hablado de ese viaje espectacular. Desde que nuestros padres eran chicos, ellos están preparando ese viaje para nosotros. ¿Tú te acuerdas, Rocío, cómo la abuela se sentaba con nosotros a contarnos lindas historias de la Biblia? Sí, le dice Rocío. ¿Y te acuerdas cuando nuestro abuelo se sentaba con nosotros y nos leía la Biblia y nos leía las promesas que hay allí? Sí, le dice Rocío. Una de las promesas que a mí más me gusta, dice Rubén, es la de la segunda venida de Cristo. Porque un día Jesús se fue al cielo, Rocío, y Él va a venir por nosotros y ese día haremos ese viaje espectacular con toda la familia. Y Rocío, mirando la foto de Hawái, dice: tienes razón, Rubén, algún día iremos a Hawái, pero ahora vamos a celebrar con la familia ese viaje espectacular que haremos algún día. Y ustedes, niños, ¿están preparándose para ese viaje espectacular que haremos cuando Cristo venga en las nubes de los cielos para llevarnos juntamente con Él? Ese viaje sí que va a ser espectacular. Pero ¿saben qué? Tenemos que prepararnos ahora. Y yo estoy segura que ustedes no quieren ir solitos, que ustedes quieren ir con la familia, con los amigos. Pero para eso tenemos que prepararnos, tenemos que leer la Biblia y tenemos que orar siempre pidiéndole al Señor que nos ayude a aferrarnos de esas promesas. Yo los animo a ustedes a que le hablen a otras personas de ese viaje maravilloso que tendremos un día. Y vamos a orar en este momento y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a estar firmes hasta el día que Cristo venga. ¿Les parece? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tus cuidados, por tus bendiciones, Señor. Gracias porque en tu palabra nos cuentas ese viaje maravilloso que haremos un día, Señor. Te agradecemos porque ahí podemos ver tantas promesas. Pero, Señor, esa promesa de que el día que Cristo vendrá en las nubes de los cielos nos llevará juntamente con todos aquellos que se hayan preparado al cielo, es una promesa maravillosa. Te pido, Señor, de una manera especial por cada uno de los niños que están escuchando esta historia, para que ellos nunca olviden, Señor, que tienen siempre que prepararse para estar listos para ese maravilloso día. Te pido también que nos ayudes a cada uno de los adultos, Señor, a mantenernos firmes. Todo esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bye, niños.
Vamos a comenzar este día haciendo una pregunta que para muchos de ustedes me van a estar diciendo, pero la respuesta es obvia. Pero voy a hacer la pregunta de todas maneras. ¿Quieres llegar a vivir en el cielo? Es la pregunta. Y más de uno de ustedes está pensando y me está diciendo, pero pastor, claro que sí. Esa es la razón por la cual yo un día tomé la decisión de seguir a Cristo Jesús. Todos nosotros queremos llegar al reino de los cielos. A veces tenemos ideas totalmente equivocadas cómo hacerlo. Pero en esta hora yo quiero hablar de alguien que ya está en el cielo y que en realidad nos ha dejado un manual de instrucciones, y ese manual de instrucciones es según un hombre que ustedes han escuchado hablar que se llamaba Enoc. Así que vamos a tomarnos este tiempo, pero vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender este tema. Querido Padre que estás en el cielo, vamos a estudiar tu palabra en este momento y queremos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprenderla. Señor, hay una pregunta. ¿Queremos ir al cielo? Y queremos, Señor, saber qué es lo que necesitamos para poder llegar a vivir contigo por la eternidad. Que podamos sentir tu Santo Espíritu en este lugar y que tú puedas hablarle a las personas que están mirando, Señor, este estudio, y que, Señor, puedan terminar sabiendo y teniendo la convicción en su corazón de que hay la necesidad de ser conscientes sobre las cosas que Enoc nos dice para poder llegar a vivir contigo como Él ya está viviendo. Quédate con nosotros, son favores que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El primer versículo que nosotros encontramos sobre Enoc en la palabra de Dios está en Génesis, el capítulo 5 y el versículo 24. Dice allí, caminó, otras versiones dicen anduvo, pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es lo primero que nosotros encontramos. Son simplemente unas cuantas líneas sobre este versículo, pero tiene mucho contenido. Y el primer contenido que nosotros queremos llegar a entender es esta palabra de caminó. ¿Qué cosa es lo que significa caminar con Dios? Caminar viene del hebreo halach. Esa es la palabra que nosotros encontramos y tiene diferentes variables. Pero su significado específico es el camino por donde uno debe andar. Tú te vas a dar cuenta que en la vida hay muchos caminos y todos nosotros agarramos de alguna manera u otra el camino por donde nosotros queremos andar. Pero desde la perspectiva de Dios hay un solo camino, no hay varios caminos. Y según este versículo se nos muestra de que Enoc encontró ese camino para poder llegar a estar con Dios, y eso es lo que todos nosotros queremos. Por eso que halach significa el camino por donde uno debe. Fíjense que no es algo optativo, sino por donde uno debe andar. ¿Qué significa esto? Tiene mucho contenido. Y vamos a ver que dentro del contenido que significa este caminar, este andar con Dios, tiene cosas que son muy específicas y muy puntuales. La primera es estar reconciliado con Dios. ¿Qué significa eso? Cuando una persona no conoce a Dios, cuando una persona no le ha entregado la vida a Dios, no puede ser alguien que puede caminar con Dios, porque para comenzar a caminar con Dios hay que estar reconciliado. Es como cuando el ser humano no conoce a Dios y está alejado de Dios, está totalmente separado. Pero cuando alguien le presenta a ese Dios de la Biblia, entonces
empieza ese proceso de reconciliación. Hay ese cántico que cantamos, reconciliaos hoy con Dios. O sea que el primero es, este caminar, este andar tiene que ver con un acto de reconciliación. Tiene que ver también con una experiencia de obediencia y sumisión. Si te reconcilias con Dios, lo siguiente que tú vas a hacer es querer hacer las cosas que a Dios le gustan. Quieres obedecer sus enseñanzas, quieres obedecer sus mandatos. E implica un acto de sumisión. Quiere decir que tú vas a ocupar un segundo lugar y vas a dejar que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Pero también caminar con Dios es vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? En la palabra de Dios, en la Biblia, nosotros encontramos a lo largo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nosotros encontramos constantemente Dios dando a conocer su voluntad a los seres humanos. No hay vez que el ser humano pueda en algún momento detenerse y decir, yo no sé lo que Dios quería. No, Dios se ha encargado de que el ser humano pueda llegar a comprender y saber siempre cuál es la voluntad. Y cuando nosotros encontramos lo que es la voluntad de Dios, entonces empezamos a vivirla, a ponerla en práctica, y eso hace una diferencia total, absoluta en la vida. Muchas personas se resisten a hacer la voluntad de Dios por la sencilla razón de que se produce una lucha entre lo que yo quiero hacer, entre lo que a mí me parece que yo debo hacer, entre lo que a mí me parece que es correcto, y no siempre tomando en consideración lo que a Dios le parece. Algo que he descubierto a lo largo de mi vida es que cuando una persona se decide hacer la voluntad de Dios, nunca es algo que te va a producir algo negativo, alguna situación terrible en tu vida, porque Dios lo único que quiere es lo mejor para ti. Dios no quiere tu mal, Dios quiere tu bien, Dios quiere tu salvación. Pero caminar o andar con Dios también es un compañerismo íntimo, familiar, diario con Dios. No es este tipo de relación que tú te encuentras con Dios solamente el fin de semana o el día que tú vas a la iglesia. No, tú amas a este Dios tanto de que tú quieres tener una cita con Él todos los días. Tú lo haces a través de un culto personal, te sientas, estudias su palabra, oras, le abres el corazón a Dios. Tú quieres tener esa relación diaria, y a medida que tú vas teniendo esa relación diaria con Dios, tu manera de ser empieza a ser cambiada y transformada, porque tú vas a terminar siendo el resultado de aquello con lo cual tú pasas la mayor cantidad de tiempo. Pasa tu tiempo con Dios y luego el carácter de Dios se empieza a impregnar en tu propia vida. Así que caminar, andar con Dios es ese compañerismo. Y vuelvo a repetir que es un compañerismo diario. Pero también es una relación personal de fidelidad. ¿Qué significa una relación de fidelidad? Es que tú vas a ser fiel a Él. Uno de los mandamientos precisamente habla sobre eso, que nosotros necesitamos llegar a ser fieles con Dios. Así como uno es fiel con su esposa, con su esposo, nosotros necesitamos llegar a ser fieles con Dios. ¿Qué significa eso? Que no vamos a cambiar las enseñanzas que Él nos da, que Él ha compartido con nosotros. Dios es el tipo de Dios que no te quiere compartir con nadie, porque Él sabe que Él tiene todas las respuestas para tu vida. Adicionalmente encontramos que caminar con Dios también es vivir constantemente en su presencia. ¿Qué es vivir en su presencia? No es, vuelvo a repetirte, tener un encuentro con Él solamente los fines de semana,
o tener un encuentro con Él cuando tú estás haciendo tu culto, ya sea en la mañana o en la tarde, sino es saber que las 24 horas del día tú estás viviendo en la presencia de Dios. Y lo que haces, lo que piensas, lo que dices, la manera como te relacionas con las personas en tu casa, en tu trabajo, siempre la presencia de Dios está allí. No hay un solo momento que la presencia de Dios no se encuentre con nosotros. Y cuando uno es consciente de esa presencia permanente de Dios, no es que uno tiene miedo, no es que uno simplemente va a andar asustado, no, al contrario. Hace que mi vida se alinee con el estilo de vida que Dios quiere que yo ponga en práctica como resultado de esa relación, ese resultado de esa acción de ser seguidor de Jesús. Pero también este caminar con Dios es hacer de su palabra la norma de vida en todo lo que se hace. Su palabra, la Biblia, nos ayuda y es la hoja de ruta, es la guía que tenemos para saber cómo vivir, para saber cómo comportarnos en cualquier situación, cualquier circunstancia. Por eso es que yo menciono de que el cristianismo no es simplemente un conjunto de reglas. El cristianismo es un estilo de vida. Y no es un estilo de vida salido de la mente de una persona, es un estilo de vida que ha salido de la mente, del corazón de Dios. Y entonces, cuando yo le entrego la vida a Cristo Jesús, mi vida se adecúa ahora al estudio de su palabra y a la puesta en práctica de esas enseñanzas. Pero también es conformarse con su voluntad. Les mencionaba hace un momento, como seres humanos queremos hacer nuestra propia voluntad. Esto es lo que quiero, esto es lo que pienso, esto es lo que voy a hacer. Y sin embargo, muchas de las decisiones que nosotros tomamos no son de las que a Dios le agrada, porque Él sabe que no nos va a ir bien. Él sabe que muchas de las decisiones que tomamos sin consultar a Dios terminan siendo momentos de angustia, momentos de dolor. Por eso hasta en las cosas más simples de la vida nosotros necesitamos consultar a Dios. Algunas personas piensan de que los cristianos somos personas que no podemos andar sin Dios. Somos en realidad gente que tiene parálisis, porque no podemos dar un paso sin Dios. No, algunas personas dicen, los cristianos simplemente no saben cómo caminar sin Dios. Alabado sea el Señor. Ojalá todos nosotros, los que le hemos entregado la vida a Cristo Jesús, podamos sentir en nuestro corazón que para tener éxito en la vida necesitamos consultar con Dios constantemente. Pero también es llegar a ser su colaborador. Es decirle, Dios, tú y yo tenemos una relación familiar, íntima. Yo soy tu discípulo, yo te sigo. Ahora, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo engrandecer tu reino? ¿Cómo puedo eso lindo que tú estás haciendo en mi vida? ¿Cómo es que yo puedo compartirlo con otras personas? Y cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Dios nos ha dado diferentes talentos para poder compartir con otras personas. Alguna vez alguien me dijo, pastor, yo no tengo dones, talentos, no sé predicar, no sé dar estudios bíblicos. Hay un montón de cosas que yo no sé hacer. Y hay algo que todos nosotros podemos hacer. Podemos sonreír. Podemos mostrar aprecio a otras personas. El estudio bíblico más profundo que tú le puedes dar a las personas no es necesariamente aquel cuando tú abres tu Biblia para mostrar un versículo bíblico. El estudio bíblico más profundo que tú puedes compartir con las personas es tu propio estilo de vida. Es que la gente te vea, que tú eres consciente con tu cristianismo. Cuando la gente te ve, la gente sabe que tú estás viviendo o que no estás viviendo de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. El estudio bíblico más profundo somos nosotros, que caminamos, que entramos, que salimos y que interactuamos con las personas. Mucha gente no tendrá la oportunidad
de poder recibir un estudio bíblico, pero tendrá la posibilidad de saber que hay algo diferente en nuestra vida. Y esa diferencia es la persona de Cristo Jesús. En el libro de Obreros Evangélicos, en la página 52, encontramos esta declaración: el andar de Enoc con Dios no era un éxtasis o visión, sino en todos los deberes de su vida diaria. Hemos mencionado que estamos viendo, estamos con la pregunta, todos queremos llegar al cielo, porque estoy seguro que no hay nadie que me pueda decir, no, yo no quiero llegar al cielo. No, todos queremos llegar al cielo, a vivir con Dios por la eternidad, a vivir con Jesús. Pero aquí está, este es el comienzo. Enoc, en todos los deberes de su vida diaria, él andaba con Dios. No era un momentito, no era en ciertas situaciones, no era en una semana de oración, no era en la noche de oración, era en cada momento, en las 24 horas del día. Y vamos a ver un poquito más adelante, porque esto se amplía un poco más. ¿Cuál es el deseo de Dios? Está en el Salmo 81:13. Miren lo que Dios dice allí a través del salmista. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviese en mis caminos. ¿Cuál es el deseo que Dios tiene? El deseo que Dios tiene es que tú camines en ese sendero, en ese único sendero que hay. Porque ese es el sendero que te va a llevar a la vida, te va a llevar a la vida eterna. Muchas veces el último camino por el cual queremos entrar es precisamente el camino que Dios tiene preparado. Hay ese camino. Y por eso el anhelo de Dios es, oh, si mi pueblo me oyera. ¿Saben cuál es uno de los dramas más grandes que nosotros tenemos como cristianos? Es que hemos escuchado muchísimos sermones. Hemos escuchado muchísimas predicaciones. Hemos escuchado tremenda cantidad de cosas, semanas de oración, campañas evangelísticas, hemos leído libros, tenemos la lección de escuela sabática, la matutina, todo. Hemos escuchado por información. Nosotros no podemos quejarnos. Tenemos toda la información. El asunto es que nosotros escuchamos y lo siguiente es que necesitamos actuar. Necesitamos caminar basado en eso que hemos escuchado, en eso que hemos leído, en eso en lo cual nosotros nos hemos involucrado. Ese es el deseo de Dios. Y creo que es un buen momento para que tú te pongas a pensar, ¿estás realmente caminando en el sendero que Él tiene preparado para ti? Porque esto es determinante. No empezamos a vivir la vida que a Dios le agrada en el cielo. Empezamos a vivir la vida que a Dios le agrada aquí abajo, aquí en la tierra. Este es nuestro lugar de preparación. En Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 5, encontramos adicionalmente otra característica de la vida de este hombre. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Se imaginan ustedes que Dios te ve y las cosas que tú haces y las cosas que tú piensas, las cosas que tú dices, la manera como tú te relacionas con las personas, Dios te queda mirando y le agrada la manera como tú eres, la manera como tú vives? ¿No es eso algo como para desearlo? Saben que nosotros los seres humanos siempre estamos tratando de agradar a la gente. El qué dirán es nuestra mayor preocupación. Siempre estamos mirando a los demás, ¿qué piensan los demás de mí? Y no es que no hay que darle importancia, pero muchas veces la vida entera de nosotros como seres humanos está centrado en el qué dirán, en lo que piensa el resto de las personas, pero muy pocas veces estamos preocupados porque ¿qué piensa Dios de mí?
En realidad, tu mayor preocupación tendría que ser de agradar a Dios. Hay una audiencia, y es la audiencia de las personas con las cuales nos rodeamos, a la cual queremos agradar. Pero la audiencia más importante es la audiencia de uno, de ese Dios que está en el cielo. Señor, te estoy agradando con mi manera de ser. Porque si no lo estoy haciendo, necesito que se produzcan los cambios, necesito que se produzcan las correcciones. Y este versículo que habla sobre cómo agradó Enoc a Dios, tiene otro versículo que nos muestra en qué le agradó. ¿Qué significa haber agradado a Dios? En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, ahí está la respuesta. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe. El famoso y gran tema de la fe. Es la fe puesta en práctica lo que hacía que Enoc pudiese agradar a Dios. Y no me voy a adentrar en este tema de la fe porque es un material que voy a compartir con ustedes específicamente en otro momento y en otra oportunidad. Pero es esta fe, esto que él había puesto todo su corazón en las cosas que a Dios le agradaban, terminó siendo la razón por la cual Dios encontró en este hombre un motivo de que realmente se merecía el agrado de Dios. Obreros Evangélicos, página 52, dice, la experiencia de Enoc representa lo que debiera ser la nuestra. La manera como vivió Enoc es lo que el cielo quiere que nosotros podamos vivir. Enoc era un ser humano y Enoc desapareció porque la Biblia misma dice que se lo llevó Dios. Pero recuerden, este es el testimonio de alguien que ya está viviendo en el cielo. Este ser humano, como tú y como yo, ya está en el cielo, ya está viviendo. Por eso es que es sumamente importante y significativo ver qué cosas son los elementos, qué es lo que terminó haciendo Enoc para poder vivir con Dios por el resto de la eternidad. En Patriarcas y Profetas, en la página 77, encontramos esta cita. El piadoso carácter de este profeta representa, miren bien, el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos entre los de la tierra. Y esa cita pone también Apocalipsis 14:3, en el tiempo de la segunda venida de Cristo. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres vivir con Jesús por la eternidad? Necesitamos llegar a tener el estado de santidad que tuvo Enoc. El estado de santidad. Pero vamos a ver un poquito más adelante qué significa eso. Ahora, después del recuento bíblico, después de esos dos versículos que nos hablan sobre Enoc, Enoc desaparece, porque eso es lo que nos dice la Biblia, que Dios se lo termina llevando, hasta que lo encontramos en un relato de Elena de White, donde aparecen primeros escritos en la página 39. Y yo quiero que juntos podamos leer ese relato que nos va a dar la posibilidad de poder llegar a comprender un poco más lo que Enoc está haciendo y lo que está viviendo en este momento. El relato comienza de la siguiente manera. El Señor me mostró en visión otros mundos,
Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorgojeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús y su semblante refulgía de santo júbilo como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. No se olviden de lo que menciona esta cita, que todas esas personas llevaban la manifiesta imagen de Jesús. Siempre hemos dicho que lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Aquí tenemos gente de otros planetas, en otros mundos, que la característica que ellos tienen es de que ellos llevan la manifiesta imagen de Jesús. Continúa la cita. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra y me respondió: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi 2 árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer del uno de ellos. Hubieran podido comer de los 2, pero les estaba vedado comer de uno. El mismo árbol que les pusieron a Adán y a Eva en el jardín del Edén, existe en otros planetas. La gran diferencia es que ellos no fueron en contra de Dios, no le desobedecieron, no desconfiaron de Dios. La razón por la cual nosotros estamos en la situación que estamos en este planeta es precisamente por eso, porque los seres humanos del comienzo, Adán y Eva, simplemente tomaron la decisión de poder hacer lo que a ellos les parecía y no se preocuparon por buscar hacer la voluntad de Dios. Pero ahí está, en otros lugares, hay el mismo árbol. La diferencia es que esa gente se ha preocupado de, como menciona nuestra cita, han vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Para mucha gente los mandamientos de Dios es algo pesado. Y hay personas que guardan los mandamientos de Dios como un instrumento de salvación, y Dios nunca pretendió que los mandamientos sean instrumento de salvación, sino es mostrarte el pecado. Porque somos salvos por gracia, somos salvos por fe, no somos salvos por nuestras obras. Pero si tú le entregas la vida a Cristo Jesús y vives de acuerdo a sus enseñanzas, tus obras serán reflejadas y entonces tendrás una vida diferente. No me malentiendan, porque hasta ahora existe en muchos lugares la confusión de la salvación por la fe. ¿No te salvas por fe o te salvas por obras? No. Nos salvamos por fe, nos salvamos por gracia, pero por el hecho de ser salvo por fe y por gracia es que tú eres capaz de guardar los mandamientos de Dios como una consecuencia, no para que tú te salves. Continúa diciendo la cita. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: nadie aquí ha probado la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieren caerían. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc, aquí lo encontramos otra vez, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrito la palabra victoria. Ceñía a sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas en el centro de cada una de las cuales se leía pureza.
Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas y reflejando su fulgor en las letras las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda y en él estaba escrita la palabra santidad. Sobre la guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar a donde lo habían transportado desde la tierra. Y él me respondió, no es este. Mi morada es en la ciudad y he venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviese en casa. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. Y el ángel me dijo, debes volver y si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y de ver las obras de las manos de Dios. He leído muchas veces esta cita, muchas veces, y lo único que ha producido en mí es el deseo, esa añoranza. Hermanos queridos, hay algo mejor. Yo no sé por qué situación tú estás pasando ahora, pero a estas alturas tenemos cantidad de personas infectadas con esta enfermedad. Tenemos gente que está muriendo. Todavía no hay soluciones. Todos los días hay nuevos contagios. Lo puedo ver por las cadenas de oración que nosotros tenemos, por las llamadas telefónicas que aparecen. Este mundo está en crisis, está pasando por una crisis terrible. Yo no sé cuál es la situación por la que tú estás pasando. Puede no ser de enfermedad, puede ser de desaliento. Puede ser que sientes de que no hay salida. Puede ser simplemente de problemas financieros, problemas de relacionamiento. Mientras estemos en este planeta, vamos a encontrar 3 clases de personas. Los que están en un problema, los que están a punto de entrar en un problema y los que están saliendo de un problema. No hay más. Tú estás en alguno de ellos. Pero ¿sabes qué? Cuando yo leo esta cita, hay un mundo feliz más allá. Hay lugares que Dios tiene preparado. Hay sitios preciosos que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que optaron como Enoc caminar todos los días. No solamente una vez. Caminar como parte de su estilo de vida. Hay lugares hermosos y esto es esperanza. Esto es esperanza de que a pesar del sufrimiento y a pesar del dolor que estamos teniendo en este momento, uno de estos días todo esto va a pasar. Si tú tienes esta esperanza en tu corazón, tendrás una nueva manera de enfrentar las cosas en la vida. Porque esa esperanza no te va a abandonar, te va a dar ese gozo, te va a dar esa alegría de saber de que Dios, uno de estos días, como resultado de sus promesas, tendremos la oportunidad de vivir con Él por la eternidad y gozar como Enoc, que ya está gozando en el cielo hace una buena cantidad de siglos. ¿Cuáles son las características? Yo no sé si tú te diste cuenta, pero hay 3 características sumamente significativas con las cuales Enoc camina todos los días a los diferentes lugares que él va allá en el reino de los cielos y en los diferentes planetas. Miren la primera. Llevaba una palma en su brazo derecho. En cada una de sus hojas estaba escrita la palabra victoria. ¿Se imaginan ustedes que él va caminando y la gente le va preguntando, los de los otros planetas, qué significa esto de victoria? Porque hay una cosa que es muy cierta. Ellos no conocen el fracaso.
Porque para poder tener una victoria hay que conocer lo que es el fracaso, hay que haber vencido algo. Ellos nunca fueron desobedientes. Yo me imagino la cantidad de testimonios que va hablando Enoc en su camino. ¿Qué es? Enoc, cuéntanos, ¿qué es victoria? Ah, mira, yo estuve en la tierra y yo vi pecado, dolor, frustración, pero yo me imagino las narraciones que él debe estar contando, pero luego tuve la victoria en Cristo Jesús, pero eso lo vamos a ver. Testimonio, victoria. La segunda, ceñida en sus sienes, tiene una brillante guirnalda blanca con hojas en el centro de cada una de ellas. ¿Y qué se leía? Pureza. ¿Se imaginan? Le preguntan, ¿qué es pureza? Porque para poder conocer la pureza hay que haber conocido lo que es la impureza. La gente no conoce lo que es impureza. La impureza es el resultado del pecado, es gente que nunca pecó. Pureza. Otro testimonio. Y el tercero, en la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda y en ella estaba escrita la palabra santidad. Cuéntanos, Enoc, ¿qué cosa es santidad? Miren, nosotros queremos llegar al reino de los cielos. Necesitamos tener aquí abajo una experiencia. Aquí abajo necesitamos tener una experiencia como la de Enoc, una experiencia de victoria, una experiencia de pureza, una experiencia de santidad. Y vamos a ver cada una de estas. Victoria es el resultado positivo que se obtiene de una lucha. Yo no sé cuál es la lucha que tú tienes. Yo no sé qué te está venciendo, pero puedes llegar a tener la victoria. Yo te voy a mostrar por qué, quién te va a dar la victoria. Pureza es la cualidad de aquel que está libre de toda mezcla. Puro. No está mezclado. Y eso es lo que tiene Enoc. Se mantuvo puro en este mundo de tanta cosa impura. Se mantuvo totalmente fiel a Dios. Porque todo tiene que ver con decisiones. Y la tercera, santidad, significa estar separado o apartado para un propósito especial, para un propósito santo. El día que tú le entregaste la vida a Cristo Jesús, recuerda ese canto, dejo el mundo, sigo a Cristo. Ese día tú fuiste separado. Fuiste separado para un propósito santo. Ese día tú fuiste separado para que a partir de entonces tú pudieses vivir como alguien sabiendo que le entregaste la vida a Cristo Jesús. Ya no te perteneces a ti mismo. El apóstol Pablo lo comprendía perfectamente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No, tú cambiaste de amo. Antes tú eras tu propio amo o eras amo de tus propias ideas, pasiones y lo que tenías. Pero el día que le entregaste la vida a Cristo Jesús, cambiaste de amo porque ahora tú tienes, ahora es Jesús, tu amo, tú obedeces con cariño, lo haces porque tú lo amas. Has cambiado. Nuestra mayor frustración en la iglesia muchas veces es estar en la iglesia, haberle entregado la vida a Cristo Jesús y seguir viviendo la vida que vivíamos antes de haberle entregado la vida a Cristo Jesús. No, este es un tiempo diferente. Necesitamos nosotros saber que fuimos separados por Dios. Ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Vamos a mirar ahora con un poquito más de detenimiento este asunto de la victoria. Victoria. El Colportor Evangélico en la página 202, en el primer párrafo, dice: ninguna victoria que podamos ganar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. La primera persona que tú tienes que vencer eres tú. La primera persona que yo tengo que vencer soy yo.
Esa es la lucha más grande. Nuestra lucha no es contra el resto de las personas. Nuestra primera lucha es contra nosotros. Por eso es que yo te mencionaba, yo no sé por qué situación tú estás pasando, qué es lo que te está venciendo. Pero si eres un ser humano, van a haber cosas que te tienen atrapado. Van a haber situaciones, muchas. Tú la conoces. Cuando yo hablo de esto, tú sabes qué es lo que te tiene atrapado. ¿Qué es lo que haces constantemente y regresas al mismo lugar donde estabas? Y quisieras tener victoria, pero no tienes victoria. No tienes la posibilidad de salir adelante porque muchas veces eres débil. Pero ¿qué dice acá? Ninguna victoria que podamos ganar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. ¿Quieres salida? ¿Quieres triunfar? ¿Quieres ser victorioso? ¿Quieres ser como Enoc, que ahora está ahí arriba y que él está dando el testimonio de sus fracasos, pero por sobre todas las cosas de sus victorias? Aquí está este versículo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada, no hay absolutamente nada que tú no puedas vencer si tú le pides la ayuda a Cristo Jesús. No hay nada. El apóstol Pablo lo comprendía. Aquí está agradeciéndole a Dios, porque Él nos da esa victoria. Nosotros podemos tener la misma victoria que tuvo Enoc. Enoc está viviendo en el reino de los cielos, porque sea cual fueran las situaciones que él vio, que enfrentó y que tuvo en su propia vida, él se aferró tremendamente de Dios, se aferró de Cristo Jesús para poder tener esa victoria. Yo apelo hoy día a ti, donde quiera que tú estés, ponlo sobre el altar, reclama, pide la victoria, pídele ayuda a Jesús, sea lo que fuere la situación que te tiene atrapado. Pureza. Era otra de las características que él tenía. En el libro Conflicto y Valor, en la página 29, párrafo 5, dice: el caso de Enoc está delante de nosotros. Vivió en una edad corrupta, cuando la contaminación moral abundaba a su alrededor. Sin embargo, disciplinó su mente para la devoción, para amar la pureza. Su conversación trataba de las cosas celestiales. Educó su mente para que se espaciara en esas cosas y llevó el sello de lo divino. Su semblante estaba iluminado con la luz que brilla en el rostro de Jesús. ¿Cómo lo logró? Disciplinó su mente. Disciplina. Nadie te puede obligar a hacer lo que tú no quieres. Nadie te puede poner una pistola en la cabeza a que tú puedas cambiar lo que tú no quieres cambiar. Cuando le dejas al Espíritu Santo trabajar, el Espíritu Santo apela a tu mente, apela a tu corazón. Si tú eres lo suficientemente claro y honesto contigo mismo, tú le vas a decir a Dios, tú le vas a decir al Espíritu Santo: por favor, ayúdame, necesito ver dónde estoy fallando, necesito ver qué cosas son las que me están privando la posibilidad de poder tener una mente pura, o una boca pura, o pensamientos puros, o acciones puras. Disciplinó su mente para la devoción, para amar la pureza. ¿Sabían ustedes que el éxito de la vida cristiana está en la devoción? ¿Cuánto tú te acercas a Dios? Ese es el éxito que tú vas a tener todos los días. Y mientras más te acercas a Dios, la pureza de Él se impregna en ti. No solamente dice que disciplinó su mente, sino que educó su mente para que se espaciara en esas cosas. Para Él su deleite era hablar del cielo. Era hablar de las cosas que nosotros solamente soñamos, pero que podrían ser nuestro tema de conversación permanente.
En el libro de los Salmos, en el capítulo 24, en los versículos del 3 al 5, encontramos este mensaje del salmista. Miren lo que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová es donde él está viviendo. ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4 dice: el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ahí está. ¿Quieres llegar al reino de los cielos? Vas a tener que hacer de la pureza tu estilo de vida. Hay muchas cosas impuras en este mundo. Y no estoy hablando de cosas que tocas solamente. Muchas cosas que entran a nuestra mente son impuras. Lo que miras en la televisión, los programas que tú ves, no tienen el estilo de vida que nosotros tenemos. No tienen nuestro cristianismo. Ves escenas que no corresponden a un cristiano. Escuchas palabras que un cristiano no diría. Y ves la trama de una cantidad de cosas que los cristianos no forman parte de nuestro estilo de vida. Si tú quieres llegar al reino de los cielos, la pureza va a tener que formar parte de tu estilo de vida. Necesitas, como leímos hace un momento, necesitas disciplinar, necesitas educar tu mente. Y la tercera, la santidad. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 63, en el párrafo 6, dice: Enoc tuvo tentaciones. Enoc tuvo tentaciones, así como nosotros. Estuvo rodeado por una sociedad que no fue más amiga de la justicia que la que nos rodea a nosotros. La atmósfera que respiraba, miren bien, estaba contaminada de pecado, de corrupción, lo mismo que la nuestra. Porque si en algún momento pensaste y dijiste, no, en el tiempo de Enoc las cosas no eran como las de hoy día, pensemos otra vez. La atmósfera, dice ahí, que respiraba estaba contaminada de pecado, de corrupción, lo mismo que la nuestra. Sin embargo, miren, vivió una vida de santidad, separado, de exclusividad para Dios. No dejó que el mundo y sus costumbres y sus ideas lo terminaran manchando, porque él sabía que había sido separado para Dios, como tú y yo hemos sido separados el día que le entregamos la vida a Cristo Jesús a través del bautismo. Dice allí, no se dejó contaminar con los pecados prevalecientes de la época en que vivió. De la misma manera, podemos nosotros permanecer puros e incorruptibles. Enoc pudo, por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Tú puedes, podemos, así como lo hizo Enoc. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quieres llegar al reino de los cielos? La santidad tiene que formar parte de tu estilo de vida, no en el futuro. El futuro no nos pertenece, le pertenece a Dios. Es ahora, es en este tiempo, es en el presente. La oración de Enoc. Enoc rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Continuamente mantuvo al Señor delante de sí. Miren cuál era su oración. Enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Miren, 3 cosas le preguntaba Enoc en sus oraciones. La primera es, enséñame tu camino para que no pueda errar. Señor, ¿cuál es ese camino? ¿Y saben qué cosa? Lo encontró. ¿Cómo sabemos que lo encontró? Porque caminó Enoc con Dios y el Señor se lo llevó. Más interesante es que Enoc no caminó 10 días, ni 3 años. Caminó 300 años. ¿Qué es lo que otra cosa mencionaba en su oración?
¿qué es lo que tú deseas de mí? Señor, ¿qué quieres de mí? Porque Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un camino, Dios tiene un plan. Dios sabe lo que tú necesitas, cómo salir adelante en la vida. Y la tercera es, ¿qué haré para honrarte, mi Dios? ¿Cómo te agrado? 3 preguntas importantes. Y encontró la respuesta a través de su vida y sus acciones. Termino con esta cita. ¿Cuál era el éxito de Enoc? Así se mantuvo constantemente eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios y tenía perfecta seguridad y confianza en que su Padre Celestial lo ayudaría. Él era un cristiano que dudaba de su salvación, no, tenía toda la confianza y la certeza. Miren, no tenía un pensamiento, ni voluntad propia. Todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre. Hermanos queridos, ¿quieres llegar a vivir en el cielo? Necesitas leer y adentrarte en el manual de instrucciones según Enoc. Yo quiero llegar al reino de los cielos. Y estoy seguro que tú quieres llegar al reino de los cielos con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus familiares. Este es el tiempo. Este es el tiempo. No vamos a llegar por inercia. No vamos a llegar automáticamente. Vamos a necesitar tomar en cuenta el estilo de vida de Enoc para que nosotros podamos, al igual que él, llegar a vivir con Jesús por la eternidad. Pero eso comienza ahora. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a pedir la victoria? ¿Vas a pedir a Dios que te ayude para que tú puedas, por sobre todas las cosas, tener pureza? ¿Vas a pedirle a Dios que te ayude con la santidad? Yo te animo a que lo hagas, porque Enoc lo hizo y está viviendo en el reino de los cielos, con Dios, con Jesús, con todos los que están ahí, por la eternidad. Nosotros también podemos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar gracias porque tú eres nuestro Dios. Te queremos agradecer, Señor, por la vida de Enoc, porque él está viviendo contigo en el reino de los cielos, pero aquí abajo sufrió como nosotros, pero tomó decisiones. Tomó decisiones que cambiaron el curso de su vida, porque aprendió a caminar contigo. El único camino seguro es caminar contigo. Hay caminos que a nosotros nos parecen que son buenos caminos y son caminos de muerte, pero queremos, Señor, que el camino por donde andemos sea ese camino de victoria, sea ese camino de pureza y sea ese camino de santidad. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están viendo este programa. Dale, Señor, el gozo de uno de estos días, ver tu rostro y poder vivir contigo como Enoc en el reino de los cielos, con todas sus familias. Son favores que te rogamos, confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús, pues Él abrió ya amplio camino al expirar sobre amarga cruz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Duelo, muerte, amarga pena, nunca
nunca, nunca más se encontrarán allá. Preciosa vida de gozo llena, el alma mía disfrutará. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Tierra santa, hermosa y pura, entraré en ti salvado por Jesús y gozaré siempre la aventura, iluminado con santa luz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús.